El libro de Deuteronomio. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Deuteronomio, Devarim. Bueno, una vez más nos da el Todopoderoso la oportunidad de reunirnos para poder compartir su palabra y a través de su palabra poder aprender y entender el corazón del Eterno. Amén. Entonces, la Torá tiene 5 libros, 5 porciones grandes: Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Nosotros ya el Todopoderoso nos permitió hace un tiempo estudiar todo el libro de Génesis, todo el libro de Éxodo, también de Levítico. Me olvidé de Levítico, ¿no? Después Números y ahora estamos en Deuteronomio. Entonces, si alguna persona quiere aprender más sobre esos libros, puede entrar a nuestra página en nuestra cuenta de YouTube, Palabras de Vida Eterna, y buscan, ¿no?, en la lista de descripción estos libros, ¿no? Ahí están todos los libros que ya hemos compartido. Entre ellos está Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y entra y va a encontrar toda la serie para poder comprender y entender el tema de lo que se trata la Torah, la instrucción del Padre. En este tiempo, después de haber investigado bastante ya en el libro de Devarim, hemos encontrado que hay muchos mandamientos que son decretos momentáneos y temporales de acuerdo a la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y esos decretos se aplicaron en un tiempo. Pasando el tiempo, esos decretos se quedaron como ordenanzas o leyes, pero que se aplicarían en un sentido espiritual. Eso quiere decir que nos enseñarían una lección o un mensaje para nuestra vida. Ya hemos tocado ejemplos. La vez pasada vimos, uno de los ejemplos era donde dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y el apóstol Pablo hablaba que en especial el Todopoderoso no se refería al buey, sino a la persona que hace el servicio. Pero en realidad en aquel tiempo era un mandamiento. Cuando vos estás haciendo que tu buey trabaje, trillando la cosecha, no le vas a poner bozal y para impedir que coma, sino que le vas a dejar libre y que cuando él tenga la oportunidad, tenga hambre, que lo que pueda coma. Igual también la persona que se dedica a servir al Todopoderoso a través de la palabra, no le vas a interrumpir, no le vas a poner trabas. Eso es lo que la Biblia dice. Precisamente eso fue lo que muchas personas han hecho. A los profetas que llevaban la palabra le ponían trabas, le interrumpían, le perseguían, le encarcelaban y también no le proveían de lo necesario para que haga su servicio. El Todopoderoso estableció los sacerdotes, los levitas, para que puedan servir al Eterno a través de algunas indicaciones, y que eso iba a servir para conectar al Creador con el pueblo. Bueno, todas estas cosas entonces estamos aprendiendo del libro de Devarim. Hoy vamos a entrar nuevamente, recuerden que Moisés está aquí con el pueblo, de acuerdo a los relatos de la Biblia, antes de entrar a la tierra prometida. Ya han pasado los 40 años que ellos han salido de la tierra de Egipto. Ya han cruzado todo el camino del desierto. Ya Aarón ha muerto, Miriam ha muerto, varios israelitas que salieron ya habían muerto. Según la escritura, solamente Josué y Caleb están de los mayores de 20 años que habían salido de la tierra de Egipto, y ellos continuaban el camino porque ellos habían creído en el Todopoderoso. Entonces están ahora a las puertas de entrar a la tierra de Canaán. Ellos están en la región oriental del territorio de Canaán. Y
el Todopoderoso a través de Moisés le está dando algunas ordenanzas. Y vamos a ver lo que aquí le está mandando que hagan. Dice el versículo 1 del capítulo 27, ¿no? Ordenó Moisés a los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Ahora, ahí donde muchos dicen, ve, la palabra es guardaréis todos los mandamientos. Entonces uno diría, ¿cómo puedo decir que uno era un decreto, otro era esto? Porque hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? Y en la circunstancia. En este momento, el Todopoderoso a su pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida, que va a ser una tierra de labranza, le está ordenando que apliquen todos estos mandamientos, completo. Pero a medida que se va desarrollando el país, algunos mandamientos ya no van a poder ser aplicables. Por ejemplo, el que vamos a leer hoy va a ser un mandamiento que lo van a aplicar en ese momento. Luego ese mandamiento va a quedar como una manera espiritual, porque le va a ordenar a que pongan ciertas piedras revocadas con yeso y que por él escriba los mandamientos. Eso va a ser un mandamiento para que puedan constantemente ellos recordar la palabra. Entonces, por eso siempre cuando habla de guardaréis todos los mandamientos, por eso le va recalcando y repitiendo. Que yo os prescribo hoy, dice. Y el día que pases el Jordán, fíjense, el día que pases el Jordán a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Acá sale la palabra cal. En otra versión, vamos a ver en otra versión, ahí dice: cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, erige o levanta algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. Más o menos entienden el trabajo, ¿no? Van a agarrar unas piedras así, normal, elevada, y la van a empezar a recubrir con yeso. El yeso es como una masa, cuando se moja, ¿no? Que se hace como crema, como revoque, ¿no? ¿Conocen el yeso, no? Así se suele usar para pegar la pared. Entonces van a revocar, eso le van a dejar medio liso. Eso se hacía antes en la antigüedad, ¿no? Le van a dejar medio liso, le van a cubrir esa piedra con el yeso, y después cuando quede duro el revoque, van a escribir así, van a ir rayando. ¿Qué van a hacer? Los mandamientos. ¿Se entiende acá, no? Bueno. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como el Eterno, el Elohim de tus padres, te ha dicho. Entonces, ¿para qué eran esas piedras? ¿Para qué eran? Para ponerle, revocar con yeso y escribir los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Ahora va a decir una serie de mandamientos. En la Torá hay muchísimos mandamientos. Cada mandamiento tiene su etapa, su manera de aplicarla. Por eso en el libro de Salmos dice que la ley hay que escudriñar para saber cuándo aplica esto, cuándo aplica aquello. Eso es muy importante entender. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel. Dice. Versículo 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal o con yeso. Entonces ya ahora le está diciendo en especial en un lugar determinado donde va a levantar esa piedra.
Uno cuando busca así en Google, ¿no? O en Internet, monumentos de piedra, ¿no? A ver, Calé nos puede ayudar, ¿no? Busca un poco monumentos de piedra para que ustedes tengan una idea, ¿no? ¿Cómo se hacía ya en la antigüedad? Generalmente hacían ese tipo de cosas. Si encontrar Calé me avisa. Generalmente ya hacían para honrar. Ahí están, ¿ven? Más o menos para que tengan una idea. Monumentos de piedra. Estos ya tienen figuras y todo. Ahí está un monumento, dice monumento de piedra de pirámide. Ahí hay otro. Más o menos para que tengan una idea, ¿no? Ahí ustedes más o menos ven, ¿no? Eso era la idea que tenía que hacer. Eso tenía, ahí están con figuras, eso, sobre las paredes, ¿no? Sobre las montañas. Eso ya le iban dando forma. Entonces los israelitas están recibiendo el mandamiento. Esto en la antigüedad se hacía. O sea que vemos que la Biblia no está hablando de cosas que no se hacían. Hay pruebas, ¿no? Hay pruebas. Ahora, este monte Ebal, Calé después nos va a buscar también el monte Ebal y monte Gerizim. Nos va a buscar ahora en internet y nos va a mostrar. Eran dos montes que estaban uno al lado de otro, dos colinas, ¿no? Sí, elevados. Y desde arriba y desde acá y abajo, ojo, no sé, buscaba un poco si encontraba el monte Ebal, pero después vamos a ver esa parte. Un grupo se podía ir y podía dar discurso. Y uno podía hablar y se podía escuchar. Bueno, entonces ahí en ese monte van a poner esos monumentos de pie. Ya vieron más o menos cómo eran. Vamos a la nota 4. Josué 8:30 dice: luego Josué construyó un altar al Señor, Elohim de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandamientos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. Háganme un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas, con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Esto en Josué ya es el cumplimiento de Deuteronomio 27. Acá en Deuteronomio 27 se está ordenando. Y en el libro de Josué capítulo 8, Josué está cumpliendo con esa ordenanza una vez que ellos ya están dentro de la tierra. Ahora mismo los israelitas están todavía fuera de la tierra de Israel, de Canaán. Están al otro lado oriental, lo que sería Manasés, oriental, toda esa parte. Gad, Rubén, lo que antes era la tierra de Moab. Y cuando lleguen a conquistar la tierra, van a ir a ese monte y van a construir, van a edificar estos altares y van a escribir sobre ella los mandamientos. Versículo 5. Y edificarás allí un altar al Eterno tu Elohim, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumento de hierro. Y vas a buscarnos también, Calé, mientras leemos, altares de piedras no labradas, a ver si encontrás, sí, piedra que se juntaba nomás. De piedras enteras edificarás el altar del Eterno tu Elohim y ofrecerás sobre él holocausto al Eterno tu Elohim. Y hay una cosa interesante, ¿por qué piedras enteras sin labrar? Labrar muchas veces era cuando a alguien ya se le cambiaba la forma, se le quitaba su carácter, ¿no? Pero la Biblia nos quiere enseñar que para edificarse, para recibir, en ese altar se iba a hacer un holocausto. Ese holocausto representaba sacrificio, representaba redención. Ahí están, así mismo, ¿verdad? Muy bien. Esos son, las piedras están así como son. Cada uno va poniendo y tiene que encastrar. ¿Ves? Y encima se prende el fuego donde se hace el holocausto. Según algunos intelectuales de la escritura, ¿no? Hacen entender que cada uno de nosotros representa esa piedra. ¿Se acuerdan una vez cuando a Yeshua le ordenaron los niños que gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, decían los niños, los jóvenes, y le ordenaban, dile que callen. Y Yeshua le dijo, si estos callan,
las piedras hablarán. ¿Qué quiere decir? Que las piedras están representando a un pueblo que está duro de corazón, pero que con la obra del Mesías, con la manifestación del Mesías, van a hablar, van a manifestarse. En muchas partes de la Escritura, las personas son comparadas con piedras. Por ejemplo, hay una parte donde dice que te quitaron de la cantera de tus padres. Nosotros dice que como que fuimos quitados de una cantera y nos van a devolver a ese lugar. Entonces se va a buscar en la cantera donde falta un pedacito. Y nosotros somos ese pedacito ahí. Y esa cantera es nuestro padre Abraham. Eso está en Isaías. Entonces el Todopoderoso nos va a volver a poner otra vez en esa cantera. Entonces armar este altar es una figura de estar armando otra vez el pueblo del Eterno y ir completando las piezas que faltan. Y cada uno de nosotros tenemos una característica peculiar. No somos todos iguales. Algunos somos más divertidos, otros somos más argel, más amargados, más feliz, más triste, más flaco, más gordo, de todo. Más espirituales, más carnal. No se puede decir que todos son iguales. Entonces el Todopoderoso no quería un altar donde todos sean cuadrados. Todos sean perfectos cuadrados. Hay los altares que se hacen con los ladrillos así, exacto, medida perfecta. Pero no, estos altares como verán, ahí hay que ver cómo entrar. Uno ahí, uno acá, uno aquí. De forma más o menos ahí. Algunos Pepe, algunos Michiía, que esta Pepe ahí en el agujerito va a cubrir. Otro grande va a cubrir la parte de abajo. Y así se prepara el altar. Y ese altar encima se hace el sacrificio. El sacrificio, el holocausto representa la conexión con el Todopoderoso. Entonces el Todopoderoso desde arriba recibe ese holocausto y bendice a ese pueblo que está reflejándose a través de esas piedras que son el altar. Entonces el Todopoderoso le está mandando acá a los israelitas: me vas a hacer un altar ahí en el monte Ebal, después de haber hecho los monumentos de yeso con los mandamientos escritos, sin labrar las piedras. Así no me vas a traer piedras enteras. Versículo 7. Y sacrificarás ofrendas de paz, ofrenda de shalom, para unir al pueblo. Ofrenda de paz era una ofrenda que se hacía para compartir. Cuando vos matabas una vaca y después hacía parrillada, asado. Por eso se decía ofrenda de shalom. Nosotros cuando decimos shalom, quiere decir que estamos queriendo hacer una celebración con las personas. ¿Entienden? ¿No? Eso es muy importante. Por eso el Todopoderoso nos dejó los mandamientos, el Shabbat, nos dejó las fiestas bíblicas. ¿Para qué nos dejó estas cosas? Para reunirnos y para tener shalom, para compartir. Amén. Bueno, ¿y qué dice ahí? Y te pondrás tristes. No, ¿cómo dice? Después de hacer esa ofrenda de paz, comerás allí y te alegrarás. ¿Ven? Delante del Eterno de teología. Entonces, ¿qué hay para que te alegre? Primero, las piedras donde están labradas, donde están escritas los mandamientos. Piedra recubierta con yeso y ahí todos los mandamientos. Eso ya está todo ahí preparado, los altares. Fíjense que el Todopoderoso no le manda a hacer figuras de animales ni de imágenes, nada. Simplemente una piedra. ¿Y qué era su idolatría de ellos? Los mandamientos. Entonces, si nosotros vamos a idolatrar algo, tenemos que idolatrar los mandamientos. Podemos tener en nuestra casa entonces un póster o un cuadro donde están escritos los mandamientos. Algunos pueden mandar a hacer eso. No es problema. Siempre dije yo que iba a mandar a hacer acá también. Queda como pendiente. Un cuadro donde tengamos los mandamientos. En especial los que fueron dados al monte Sinaí, ¿no? Los 10 mandamientos. No es para inclinarnos ni adorarle ante ella. Porque, a ver, ante una estatua, la gente que hace se inclina, ¿no? Y se arrodilla. Pero si acá tuviéramos un cuadro con los 10 mandamientos, los escritos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando están acá? ¿Se van a inclinar ante él? ¿Le van a venir a dar besos? No, van a leer. Los que están acá van a leer y eso va a llegar a sus corazones. No le van a idolatrar a la figura o al cuadro ni nada.
van a leer el contenido. O sea, lo valioso de esas piedras. ¿Por qué fueron hechas en piedra? Porque se quedaban duras ahí y iban a permanecer. Cada vez que los israelitas iban a subir a ese lugar, iban a ver los mandamientos. En aquel tiempo no existía cuadernos ni libros. Ellos escribían sobre tablillas de barro y solamente algunas personas sabían escribir. ¿Entienden? Entonces, ya estando ahí escritas, por lo menos iban a venir a aprender a conocer los mandamientos. Eso era muy importante para ellos. Versículo 8, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Eterno tu Elohim. O sea, esto no estaba aconteciendo todavía acá. Esto iba a acontecer recién cuando ellos entren en la tierra prometida. Acá ellos estaban recibiendo esa ordenanza. ¿Cuándo aconteció esto? Cuando en Josué capítulo 8 ya ellos ya conquistaron la tierra y ya están ahí. Pero el Todopoderoso le dice, el que ustedes puedan escuchar este mandato, el que ustedes puedan tener la posibilidad de recibir esta ordenanza, les hace a ustedes parte ya del pueblo del Eterno. O sea, cuando ustedes escuchan la palabra, cuando ustedes participan de la reunión, ustedes ya están siendo parte de las bendiciones que tiene esa palabra, porque están escuchando, porque dice que la fe viene por el oír. Y después de esa bendición se convierte en acción cuando empiezan a desarrollarlo en su vida, cuando se aplica en su vida. ¿Entienden? ¿No? La fe viene por el oír y después de oír viene la acción. Voy a escuchar la palabra y después voy a accionar y ahí la bendición llega a tu vida. Eso es muy importante. Y a partir de ahora el Todopoderoso les va a hablar a ellos qué es ser bendito y qué es ser maldito. ¿Ven? Y oirás pues la voz, versículo 10, del Eterno tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno. Y mandamientos son cosas que tenés que hacer para tu vivencia actual, mishpatim. Y estatutos son cosas, algunas reglas básicas que tenés que seguir, reglas prácticas, que se le agrega a los mandamientos. Y después dice, versículo 11, mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, fíjense, todavía esto no ocurre, pero le está diciendo cuando ocurra. Acá, ¿cuál es la bendición entonces? Que ellos están escuchando ya esta ordenanza. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Los líderes de esas tribus van a subir a un monte que se llama Gerizim. Y otro grupo dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dad y Nestalí. O sea, dos grupos van a estar en dos montes. Un grupo va a estar en el monte Gerizim y el otro grupo en el monte Ebal. En el monte Ebal, ¿qué se iba a hacer? Se iba a construir las piedras con los mandamientos, el altar con piedra no labrada y se iba a hacer ofrenda de paz. Y después de que se haga eso, estos líderes de estas tribus, que son Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, iban a decir en voz alta, ¿no? Para que todos escuchen, quiénes son malditos. No es que le iba a tirar maldición, le iba a decir qué cosa te hace maldito. Y maldito significa apartado del Todopoderoso. Ahora, lo interesante de estos dos montes, ¿encontraste la foto del monte? Ahí está. Ahí se ve, justo están ahí uno al lado de otro. Monte Gerizim y allá nomás, monte Ebal. Esa es una foto actual, ¿no?
de este tiempo, ¿no? Claro, en aquel tiempo no habrá cambiado mucho, ¿no? Pero así nomás habrá sido, ¿no? Entonces los israelitas subían a la punta de aquel monte, allá donde está la flechita. Ahí iban a estar la tribu de Rubén, dice acá, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí, los líderes. Y acá en Jericín iban a estar Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, los líderes. Y ahí abajo iba a estar el pueblo, ¿ves? Toda esa esplanada, todo eso es una esplanada. Entonces eso es como un escenario artificial, como un escenario artificial que el monte creó. Y los otros iban a ser los que iban a promulgar. Escuchen, pueblo, y el pueblo iba a estar ahí. De un lado va a salir, estas cosas traen maldición y estas cosas traen bendición. Esto se iba a hacer una vez que se conquiste la tierra. Recuerden, esto todavía no está ocurriendo, se está diciendo que se va a hacer. Ahora miren, ¿qué es lo que van a decir que trae maldición? Versículo 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Desde esos puntos altos, ya vieron, ya desde ese punto alto. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Eterno, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Dónde estaba todo el pueblo? Poner otra vez la foto. Hubiera sido bueno dibujarla, ¿no? Pero ustedes hagan una imagen. Estos representantes de los israelitas estaban en las dos puntas que se ven, en las dos puntas, ¿ven? Allá en Monte Ebal, Monte Jericín. Y el pueblo estaba en todas esas planadas de abajo, ahí todo abajo, todo ahí, estaba todo un montón de personas. Y todos ellos iban a decir, fuerte voz, amén. ¿Qué significa? Confirmando la palabra. Entonces, ¿quién es el primero que está bajo maldición de acuerdo a los mandamientos del Padre? El que prepara una escultura y la tiene cañijape, a escondida. Y eso ocurrió. Yo tengo mi santito aparte, ¿no? Algunos así, amuleto, o hace una escultura y la esconde ahí secreto. Esa persona, ¿qué significa maldito? Va a quedar fuera del plan del Padre. Dirá todo el pueblo, amén. Segundo punto, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Acá hay algo terrible. Deshonrar es como menospreciar, abandonar, maltratar, ignorar. Todas estas cosas significa deshonrar. Avergonzar también. ¿A quiénes? A sus padres. O sea, estamos viendo entonces que para el Eterno respetar a los padres era algo sagrado, importante. Primero, tener en cuenta que Él no se manifiesta a través de ninguna imagen ni escultura, nada. Y segundo, muy importante, los padres. Pero ¿qué vemos nosotros hoy? Hijos que no respetan a sus padres, hijos que no consideran la palabra de sus padres, hijos que piensan que sus padres son unos ancianos tontos que no saben nada. Tú ya, caraí, mangüí, de cuál las ella. Así piensa mucho hijo. Inclusive hay hijos que le ofenden a sus padres con palabras sucias. Y hemos visto peores casos. Hay hijos que golpean y maltratan a sus padres. Eso es terrible. Lastimosamente, muchos se crían de esa manera porque no han tenido la instrucción de la Torah. Es difícil ya a un muchacho grandote tratar de enseñarle lo que dice la Torah. Por eso la Torah hay que enseñarla a la persona desde chico, desde niño. ¿Y qué dice acá? Quedarás separado del Todopoderoso. Eso significa maldito si menosprecias a tus padres, si deshonras a tus padres. Muy importante ese punto, entender. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Y qué dice ahí? Toda la explanada, ¿qué tiene que decir todo el pueblo? Amén. ¿Qué significa amén? Así es.
Esto es verdad. Es la verdad, tiene que decir. No es que muchas personas dicen, nos está tirando maldición. No, está diciendo, por eso, que era la bendición que vos escuchás. Y recuerden, esto es lo que ellos iban a hacer cuando entren en la tierra prometida. Moisés le está diciendo lo que van a hacer. Todavía ellos no están diciendo. Moisés le dice lo que van a hacer. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué es eso? Cuando vos vas a dividir tu terreno, a vos te toca este límite. Pero vos, mientras no está nadie a la noche, cañijape, estira más tu alambrada y te va 2 o 3 metros más. Así, le robás a tu prójimo su tierra. En aquel tiempo, el territorio era muy importante. Imagínense, una persona que roba territorio, tierra, propiedad a otra persona es considerado maldito. A nosotros nos han intentado varias veces de quitarnos, alegando que nosotros somos usurpadores, que somos invasores, ¿no? Terratenientes. Muchas veces estas cosas también la Torá considera. Entonces, maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá a todo el pueblo, amén. ¿Quién es ciego? Literalmente una persona que no puede ver. En aquella época muchas personas nacían ciegos. Entonces, lo correcto es que a una persona ciego vos le puedas guiar por el camino correcto si están, ¿cómo se dice? Si están caminando mal. Pero había personas, increíblemente, que a propósito o para deshacerse de esa persona, le hacían guiar para que vaya por un camino donde iba a encontrar muchas veces la muerte. Ustedes saben que había personas que estaban cansados ya de su pariente ciego, ¿no? Porque tenía que cuidarle, atenderle. Entonces, andate por acá derechito, ahí vas a encontrar. Y le hacía guiar hacia un lugar donde le asaltaban o le salían animales o se caía en algún pozo. Por eso dice un dicho que un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caerán al pozo. Entonces, una persona que no considera la discapacidad de una persona, sino al contrario, se aprovecha de su discapacidad para perjudicarle o dañarle, es considerado apartado de la gracia del Todopoderoso. Amén. Dirá todo el pueblo, amén. Entonces aquí vemos cómo el Padre valoraba la vida de las personas. Por más que sea ciego, para él su vida era importante. Le daba valor a la vida. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora, ¿en qué se basa para usar esta palabra? Muchas veces algunas personas se volvían a casar después de que enviudaron, o si no, después de mucho tiempo, se volvían a casar con otras mujeres. Y que esos hombres ya tenían hijos mayores. Entonces muchas veces el papá salía, trabajaba y quedaba el hijo con la madrastra. Y ya ocurrió muchas veces que el hijo se fue con la madrastra. Eso ocurrió en la Torá. Rubén, el hijo de Jacob, se fue con su madrastra, ¿no? Con la, ¿cómo se llamaba? Con Bila, la criada de Raquel. Eso había ocurrido. También en el Corintios sale que un hombre estaba viviendo con su madrastra. Entonces eso estaba considerado pecado. Lo que no era pecado es que si tu papá se separó de tu madrastra, vos ya podías casarte con ella sin problema. Si eran separados o tu papá se murió, entonces no había problema. Pero mientras tu papá vivía y estaba con tu madrastra, vos no podías involucrarte con tu madrastra. Y uno diría, pero eso ocurre en aquel tiempo, era algo común entre los pueblos.
Y por eso, porque es una deshonra a tu padre, dice. Vos le estás deshonrando a tu papá haciendo esas cosas. Y acá está como uno de los mandamientos clave y de maldición. Después, y acá vienen cosas terribles. Cuando dicen estas cosas acá, quiere decir que eran prácticas que se hacían en la tierra de Canaán. Y cuando ustedes entren ahí, ese pueblo le va a querer involucrar a ustedes con estas prácticas y ustedes tienen que por eso escribirlo y recordarlo. Y cuando entren, a voces tienen que gritar, amén, no vamos a hacer estas cosas. Vamos a caer en maldición si hacemos estas cosas. A voces. ¿Dónde me quedé? 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Y estas prácticas eran comunes en aquella época. Increíble, pero ya existían. Personas que usaban los animales para sus perversiones. Eran prácticas que hacían las tierras cananeas. Entonces, ese tipo de persona iba a quedar bajo maldición. Inclusive algunos dicen que Balán tenía esta práctica, Balán que tenía su burrita, él tenía esta práctica. 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Esto también era un delito. Eran prácticas cananeas. Lo que el Todopoderoso estaba tratando de evitar era que entre parientes cometieran este tipo de pecados. Y hoy nosotros, por ejemplo, hoy podemos saber increíblemente, ¿no?, que cuando hermanos o hermanas se involucran juntos, muchas veces sus hijos salen con problemas, en especial con algunos síndromes raros, ¿no? Hoy se sabe, ¿no? Hoy ya la ciencia ha investigado de varias maneras ese punto, ¿no? O nacen con defectos o con problemas mentales por ciertas combinaciones que no se deben dar. Eso nos hace entender que nosotros fuimos creados entonces para extender la sangre, ¿no?, para que la sangre corra. O sea, las mezclas hacía que la sangre sea más fuerte. Ustedes saben que el racismo, por ejemplo, tiene una característica terrible. El racismo quiere que todos sean de una misma sangre. Por ejemplo, los menonitas eran muy racistas anteriormente, ¿no? El judaísmo también era muy racista. Pero acá nos estamos dando cuenta que las mezclas con otro grupo de familia hacían que las personas salgan más fuertes. O sea, una persona súper blanca se casa con un morocho, ¿no?, su hijo sale bareté. Pero un súper blanco con una súper blanca, su hijo sale ya casi, no se le ve más. Así generalmente se ve. Por eso nosotros los latinos somos raza bien bareté, fuerte, porque somos todos mezcla de todo un poco, ¿no? Tenemos sangre de negro, rubio, verde, rosado, amarillo, todas clases. Esa es la realidad. ¿Ustedes creen que todos siempre eran de una misma raza? No, la humanidad fue variando y cambiando. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las razas oscuras han sido más fuertes. Las razas blancas o rubios eran también por las condiciones climáticas de donde vivían. Por eso tenían esas características. Ustedes van a fijarse que todas las regiones de hacia arriba, al norte, ¿no?, donde hace frío, toda la gente son blancos, rubios. Y al revés, hacia abajo, hacia donde hace calor, África, todos son piel oscuro. Entonces el clima mismo determinaba el tipo de piel o raza que tenía la persona. No soy un experto en pieles ni nada, ni raza, pero una idea, ¿no? Una idea. Entonces una de las cosas que acá la Biblia está advirtiendo, ¿no? Y esto también te hace entender que vas a quedar fuera del plan del Padre. Después 23, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. También ocurría estas cosas. Hasta en nuestros días ocurren estas cosas. Estos eran más bien pecados morales. O sea,
por honra, por honor, vos no podías hacer eso, por respeto a tu familia, ¿no? A la familia de tu esposa. Vos no podías involucrarte con tu suegra o con tu suegro. Tendría que ser porque los suegros para la Torá son considerados como tus padres. Vos cuando te casás con alguien, sus padres son tus padres. Así es considerada la Torá, consideración. Entonces, es un mandamiento más bien de moral, de moralidad, de cómo la Biblia nos trata de entender que inclusive la conducta, la moralidad, el honor es muy importante para una persona. Cuando no hay eso, una sociedad se corrompe. Y esto ocurre. Hay personas que se van con el suegro, con la suegra, con el yerno, con la tía, con la abuela, de todo. Desastres. Y se corrompe la familia misma. Entonces la Biblia nos enseña cómo tener honorabilidad. Amén. Respeto. Maldito el que se acostare con su suegra, dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo. Amén. Que comete asesinato a escondidas, que le mata a alguien sin que nadie sepa. Esa persona queda fuera de la voluntad del Todopoderoso, aunque nadie sepa. Y tarde o temprano la ira del Todopoderoso va a caer sobre él. Hoy en día eso se practica comúnmente. Todo el tiempo escuchamos homicidios, asesinatos que se hace a la persona. Algunos son descubiertos, otros no. Fíjense que la Biblia nos hace entender, imagínense, esto el Todopoderoso quiere que se le anuncie a voces altas ahí a todo el pueblo, para que entiendan que cuando hagan esto, desde arriba ustedes están recibiendo una maldición. Tal vez abajo nadie les ve, cuando se involucran con su madrastra, con su suegra, con sus hermanos, nadie les ve tal vez, pero desde arriba hay una visión que le está echando una maldición. Por estas acciones. Uno diría otra vez, entonces, pastor, hoy lo que predicaste es pura maldición, ¿verdad? Hoy, el tema de hoy, la maldición, pero yo no estoy maldiciendo a nadie, estoy diciendo qué es lo que trae maldición. Según la Torah, hacer qué cosa nos traería maldición. ¿Qué significa maldición? Nos apartaría de la gracia del Padre, y también haría que nuestra sociedad, nuestra honorabilidad se ensucie y se corrompa. Finalmente, 25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Uno escucha esto y parece que está en la época de hoy. Asesinatos, sicariatos, ya va a dar tanto de yucayan de vea. Ese es soborno. Eso es común hoy en día, ¿no? Antes escuchábamos por Pedro Juan, cualquier lado nomás ya. Limpio, Beluque, San Bernardino, Carnación. Carnación, escuché a alguien que la pasada salió, alguien le golpeó. Permiso, ¿está fulano? Salió, sí. Pum, 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 pum. Un caso. Sicariato a full. No hay trabajo, pero vamos a dedicarnos al sicariato, se gana bien. En serio, increíble es pensar que hay personas que tienen esa tarea como profesión. Una vez yo llegué a escuchar el testimonio de un sicario, ¿no?, que fue capturado después de haber cometido 25 homicidios. Él contaba que antes de cometer ese homicidio se iba y se recomendaba a la Virgen para que le salga todo bien. Vos sabés que yo esto hago porque por necesidad, porque tengo que mantener mi familia. Y le oraba a la Virgen y la Virgen le ayudaba para que nadie la atrape. Y siempre lo que le daba pena es si tenía que matar a una persona que era inocente, que no era, pues cuando le tocaba matar a un matón o a un malo, a un terrorista, él estaba tranquilo. Pero cuando le tocaba matar a una persona que porque vio algo o le debía a alguien, pero su trabajo es su trabajo. Eso yo escuché hace 10 años en Concepción. Fue capturado y él habló así, dijo. Me imagino cuántas personas se dedican a eso.
no solamente en nuestro país, en muchas partes, todo el tiempo se escucha. Gente que mata por cualquier monto, por cualquier cosa. Te pago y matale a tal persona. Te pago y liquidale. Hacele tal cosa. Eso. Hay en la antigüedad, en los años 800, existían los famosos que querían cumplir récord de homicidio. Y se proponían, voy a matar 100 personas. Querían tener récord de haber matado 100 personas. Pero 100 personas que sean importantes. Y cada vez que le mataba a alguien, dejaba su firma por esa persona. Así había locos, así antes. Algunos se llamaban los cincuentán o los cuarentán, que iban a matar 40 o los cientán. Bueno, para que vea cómo la sociedad se ha ido corrompiendo con esa mente depravada. Pero la Torá, ¿qué nos dice? Que este tipo de personas está bajo maldición. Si no fuimos nosotros educados bajo la cobertura de la Torá, para nosotros va a ser fácil, esto normal. Pero la Torá ya nos había advertido. Ahora escuchar esto, pero pastor, medio raro que vos comentes esto acá conocemos nosotros esa línea. Pero la Torá es para todo el mundo, para todas las personas. Esto también para los sicarios, para los asesinos, para ellos también. Para que ellos entren en su conciencia que lo que están haciendo, si es que creen en un creador, Él está mirando y está condenando lo que están haciendo. Cuando ellos tienen esa decisión, mañana voy a liquidar, me pagaron ya para liquidar tanto, entonces Él tiene que saber que está siendo observado y está bajo maldición. Peor si es por plata. Bueno, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta instrucción, ley, para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. ¿Quién otro es maldito? El que no dice, todo esto que nos han dicho es cierto, y hoy con nuestra firma decimos que la vamos a aplicar. El que no tiene eso en su corazón, también es maldito. O sea, vos estás escuchando los mandamientos, pero sí, amén, amén. Sí, no, aleluya, aleluya. Pero en el fondo de tu corazón, vos vas a hacer lo que a vos te da la gana. Vos vas a vivir como vos querés. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. O sea, mientras estoy en la iglesia voy a hacer Ave María, amén. Pero cuando me voy, mi pistola, mi cuchillo y toda mi aventura. Esta persona también es maldito. Escucha, dice amén, pero no aplica. Y esta palabra fue lo que el apóstol Pablo leyó cuando leyó Gálatas capítulo 10, de todos los que dependen de las invenciones del hombre. Vamos a mirar un poco. Esta nota dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de esa obra de la ley, ya habíamos estudiado cuando estudiamos Gálatas, son las interpretaciones que dieron los rabinos a los mandamientos. Sí, pero si vos haces de acuerdo a la norma que está establecido por los líderes, no es pecado. Entonces, o si vos seguís lo que los hombres dicen, está bien. Por ejemplo, uno de los mandamientos que ellos cambiaron fue que si vos querés servir al pastor o a la iglesia, ya no necesitas servirle a tus padres. Ya podés abandonarle nomás a tus padres. Dejarle a su suerte. Vos venís y serví a la iglesia. Eso ya no es pecado. Eso ellos establecieron como mandamiento. ¿Se acuerdan que Yeshua les exhortó por eso? Y después exigían muchas otras reglas. Dice lavamiento, oración a la tarde, oración a la mañana, tipos de comida, tipos de ayuno. Muchísimas reglas para agradar a sus líderes. Esas personas están bajo maldición. ¿Por qué? Dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Y acá sale, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y ahora sabemos que el apóstol Pablo estaba hablando de Deuteronomio 27 y de esa serie de maldiciones que estaba diciendo. No estaba hablando en general, estaba hablando específicamente de esas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente los Gálatas
se estaban involucrando en ese tipo de actividad. Ustedes saben que esos Gálatas que están siendo exhortados por el apóstol Pablo, estaban metiéndose en mafia, en asesinatos, en relaciones prohibidas, todas las cosas que el apóstol Pablo está diciendo. Y ellos justificaban que sí, pero ahora nosotros tenemos nuevas instrucciones que nos han dado los rabinos. Con tal de que vos hagas lo que el rabino dice, si vos te vestís como judío y hablas todo en hebreo, Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, y hace tus oraciones y hace todo lo que la liturgia judía dice, vos ya sos santo, vos ya está bien, vos ya sos una persona de bien. No importa cómo es tu vida después. O sea, el famoso aparentá. Si vos aparentás bien, feliz. Pablo no es así. La moral, la costumbre buena, la honorabilidad, el respeto, el valor a la vida, eso te hace buena persona. Amén. Entonces, si vos no estás conforme a estas reglas, dice el apóstol Pablo, está bajo maldición. No es que él te está maldiciendo. Tus acciones te van a dejar fuera del plan del Padre, porque tus acciones son opuestas a la voluntad del Padre. Amén. Así, hermanos, compartimos entonces esta parte donde ellos ahora están en el monte Gerizim y estas cosas se están diciendo desde el monte Ebal. Hay otro grupo que está del monte Gerizim, ellos van a decir ahora, ¿qué cosa te va a hacer bendito? Estos son, ¿qué cosa te hace maldito? Ahora viene, ¿qué cosa te va a hacer bendito? Bendiciones a la obediencia, dice el capítulo 28. ¿Haciendo qué cosa? Vas a ser bendecido. Bendecido significa el Todopoderoso va a estar a tu lado, va a estar a tu favor. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Deuteronomio de Barim. Bendiciones y hasta pronto.